Comentar eso, Roberto Labaña, mira, que está con Candelaria de la Sota ahí en el coloquio de IDEA en Mar del Plata. Candelaria, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo estás? Acá acaba de terminar la presentación que Roberto Labaña hizo aquí en el coloquio de IDEA, el único de los candidatos a presidente que ha venido en persona aquí a este encuentro empresario en Mar del Plata, porque ya se sabe que Alberto Fernández no vendrá el viernes al mediodía y Mauricio Macri anticipó que su participación será por videoconferencia. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo está? ¿Cómo ha visto la percepción de los empresarios aquí en el coloquio de IDEA? Bueno, no lo sé, por cierto, fueron muy amables, aplaudieron y demás, pero mi mensaje no era un mensaje fácil, porque dije que la dirigencia política, empresaria, sindical, medios de comunicación, éramos los responsables de los 8 años de estancamiento de la economía del país. Primero con el gobierno anterior, un gobierno estatista, intervencionista, y ahora con este gobierno que solo mira datos de tipo financiero. Maxi, te escucha Roberto Labaña. Gracias, Candelaria. Bueno, Labaña, hablamos de una frase del presidente que acaba de decir que si él ganaba la elección el dólar seguía a 45 pesos, que todo esto tuvo que ver con lo que pasó con el resultado electoral. Entonces, ¿sabe qué? Antes que nada, buen día, Maxi, gusto de estar con usted. Habría que preguntarle al presidente por qué tuvo una feroz corrida bancaria allá por marzo, abril del 2018, cuando obviamente las PASO no habían ocurrido, las elecciones no estaban cerca, él venía de ganar ampliamente las elecciones de mitad de mandato. Nunca debió haber tenido esa corrida, según su interpretación. Hay que terminar con esto de que la culpa es de los otros. La culpa tiene que ver con una economía extremadamente frágil, una economía sin crecimiento, sin creación de empleo, donde ocurren este tipo de corridas financieras precisamente porque no hay donde invertir rentablemente. Y el otro tema, bueno, que obviamente acapara la atención es lo que ha pasado con la inflación, ¿no? El dato del INDEC, 5,9% en septiembre. El presidente ha dicho que el problema es que Argentina es como un alcohólico, que siempre termina en lo mismo, que es algo que se arrastra de inflaciones de 60, alcohólico por eso, recurrente, que siempre termina en lo mismo. Y que viene arrastrando este problema en los últimos 40 años de inflaciones del 60% promedio. Sí, yo me pregunto quién le sugiere alguna de estas cosas al presidente. Frankenstein, porque primero fue lo de no darle la tarjeta a la mujer para que no la gaste, lo cual significa una desatención como mínimo del fundamental papel de la mujer. Ahora esta explicación, y no me haga comentar cosas que son francamente dignas de olvidarse, ¿no? Usted está diciendo que busca justificar un fracaso, digamos, evidente en el tema inflacionario, económico. Y obvio, imagínese que este gobierno empezó diciendo pobreza cero y termina con el Congreso de la Nación por unanimidad aceptando la emergencia alimentaria. Dijo que resolver la inflación era fácil y duplica la tasa de inflación que dejó el gobierno anterior, que ya era alta. Entonces, mire, este coloquio de ideas se llama A los hechos. Y bueno, vayamos a los hechos son los que están ahí a la vista de todos. Labaña, ¿cómo debe seguir Argentina después del 27 de octubre, ¿no? El 28 y demás? Porque uno lo que no tiene en claro es si lo que está ocurriendo hoy en términos de cruces y demás es campaña electoral o si esto sigue después del 27 de octubre. El presidente está haciendo una gira en la cual dice que el 27 de octubre es histórico, que si gana el Frente de Todos se termina la democracia, que Argentina va a Venezuela, es decir, y eso plantea, bueno, algo muy difícil en términos del día 28, digamos, en términos de lo que puede ser el diálogo político. ¿Cómo está percibiendo usted? Maxi, ¿Es tan dramático el 27 de octubre? ¿Sabe lo que está erosionando tremendamente la democracia? La bipolaridad esta enorme grieta que hay
Eso y los malos resultados económicos y en consecuencia sociales son los que van debilitando día a día la democracia. Esto es un tema que ha sido estudiado por sociólogos, economistas, aplicados desde la Edad Media hasta ahora. Cuando no hay resultados efectivos en materia económica y social y cuando hay un enfrentamiento tan fuerte como el que uno ve entre estos dos polos de la grieta, usted puede estar seguro que hay un proceso lento pero permanente de deterioro de democracia. A ver, una pregunta. Lotnik, sí. Buenas tardes. Yendo a los hechos, como usted recién decía, en las últimas horas se intensificó la intervención del Banco Central en el mercado para tratar de que el dólar se quede acá donde está. ¿Usted qué cree? ¿Que rápidamente habría que el cepo endurecerlo? ¿Habría que tomar alguna medida, digamos, para que el dólar no salte más? ¿O al contrario, digamos, habría que liberarlo y va... A ver, mire, desde que está este valor del dólar estable, lo cual puso contentos al gobierno, al establishment, a muchos empresarios que enseguida se pusieron a aplaudir. Desde ese momento hasta ahora, ¿cuánto ha subido la inflación? 10%. Sí, más o menos. 4 y pico, 4 el mes pasado, 5,9 ahora. 10%, ¿cuántos son? Son 6 pesos, redondeando números. Sí. Entonces, cuando la inflación genera este tipo de alteraciones, todo puede ocurrir. ¿Por qué no va a haber presión sobre el mercado cambiario si el precio es el mismo que cuando la inflación era 10% menos? A ver, siempre se dice el dólar genera inflación. Lo que no se dice es que la inflación genera corrida del dólar. Y entonces, pero para salir de este esquema rápido, porque si el dólar hoy se va a 66, mañana se va a 70, porque la inflación se retroalimenta, ¿cómo se sale, rápidamente de este esquema? A ver, lo de rápidamente, olvídese, porque eso no existe. El cómo se sale implica una política económica totalmente distinta, integralmente distinta. Es decir, tiene que salir de esta visión financiera de endeudamiento y demás y pasar a un esquema productivo. La economía argentina tiene recursos ociosos por donde usted lo mire. Bueno, tiene que ponerlos en movimiento. González Prieto, una pregunta para la mañana. Sí, Roberto, usted dijo que de ninguna manera integraría un gabinete si gana Alberto Fernández, que después del 10 de diciembre o es presidente o no es nada. La pregunta es, en un caso hipotético, ¿no? Supongamos que tiene que tomar decisiones de política económica en ese contexto. ¿De dónde sacaría recursos? En su momento, cuando fue ministro, empezaron con las retenciones del 10% al campo. ¿Es razonable que se incrementen las retenciones en este contexto? Sí. Espere. Empecemos por el principio. Sí. Cada vez que hay una propuesta de movilizar la economía, de atender algún problema de orden social como el hambre y demás, aparece esa preguntita de dónde salen los recursos. ¿Por qué no le hacen esa pregunta a la Tesorería y al Banco Central cuando mueve 5 o 10 puntos para arriba la tasa de interés, generando un gasto fiscal infinitamente más grande que a lo mejor atender a algunos comedores escolares más? Entonces, pongamos las cosas en serio. El gasto es gasto, cualquiera sea él. Pongan, y cada vez que haya medidas financieras, pregunten cuánto le cuesta a los argentinos. Pero, digo, ¿es razonable aumentar retenciones? No insista con el tema. Lo que hay que hacer es un cambio integral de política económica. Labaña, buenas tardes. Yo quiero volver un poquitito con la pregunta, pero referido a lo que usted en algún momento dijo. Pero vio como la política es el arte de lo posible, se le vuelve a preguntar. ¿Usted puede asegurar, siendo candidato inclusive también, que no va a integrar un gobierno de Alberto Fernández?
Ya lo dije, por Dios, ¿cuántas veces van a preguntarlo? Hasta que nos convenza a todos, tal vez, de alguna manera, Labaña. Bueno, ya se van a convencer cuando llegue el momento, tranquilos. El 10 de diciembre se van a enterar. Digo porque Alberto Fernández cada 2 por 3... No, pero digo cada 2 por 3 lo pone en un escalón muy alto ustedes, ¿es cierto? A eso es lo que voy, simplemente. Pero yo se lo agradezco, pero yo se lo agradezco y reconozco una actitud positiva de él, pero no significa que por eso yo tenga que cambiar mi decisión. Le vuelvo a decir, Consenso Federal va a estar a disposición de una mesa de diálogo y de intentar la unidad nacional, la unión nacional, que no es unanimidad, porque unanimidad no existe nunca, pero sí una ampliación del espectro de sustentación política, va a estar a disposición, y si yo puedo dar mi opinión, porque me la preguntan, encantado lo voy a hacer. Pero perdóneme, si le piden a usted ser candidato en esta mesa de unión, de necesidad y demás, o de alguno de sus dirigentes, ¿van a aceptar que integren el gabinete, por ejemplo, o como funcionarios de Alberto Fernández? Vamos a esperar a ver quién gana, vamos a esperar a ver, nosotros sabemos que si ganara Consenso Federal, nosotros estamos convocando a la unidad nacional y a un consenso inmediatamente. Por eso presentamos ya hace varios meses atrás un proyecto de Consejo Económico y Social. Eso está presentado, es público, lo pueden encontrar en las redes. Yo sé lo que nosotros haríamos, no puedo saber lo que harían los otros. Roberto Labaña, gracias, muy amable. Gracias, Maxi, gracias a todos. Gracias. Candelaria.